Bienvenidos a Ojalá hubiera sabido antes. Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional. Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes. Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz. Empecemos. Hola amigas, amigos, amigues. Los saludamos César y Perita de su podcast Ojalá hubiera sabido antes, retomando aquí después de algunos meses. Regresamos, estamos con toda la actitud de poder traer nuevos temas para que ustedes puedan reflexionar. Y César, platícanos, ¿cómo estás? Tuvimos ahí una pausa creativa, pero ya estamos retomando y pues estamos madrugando porque este episodio estamos grabando en la mañana y pues sí, vamos a reinventar un poco esto que veníamos haciendo con la intención justo, ¿no? Como de seguir sumando al diálogo, pero sobre todo, pues sí, como la reflexión al final del día, ¿no? Desde Sí. un punto de vista un poco más amplio. Sí, totalmente. Entonces estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Seguramente ya por el título sabrán de qué vamos a platicar, pero pues como para dar un poquito más de contexto, pues vamos a empezar con el episodio que tiene que ver acerca de hablar de toda esta revolución que está pasando de la inteligencia artificial, de los robots, de la tecnología. Entonces, principalmente vamos a hablar de eso, ¿no, César? Sí, justamente con este tema del auge de la inteligencia artificial, de nuevos modelos de autos autónomos, drones y cosas de esas, robots inclusive, ¿no? Con intención de ayudar a las labores del hogar, pues bueno, ha venido una revolución tecnológica muy, muy importante, ¿no? Que en este momento está ChatGPT, pero está Géminis, que es de Android, y ayer estaba usando la inteligencia artificial de China, de no sé qué, de algo así, que tiene una ballenita, porque había buenos comentarios, ¿no? De que según esa inteligencia artificial estaba más pro que las otras. Entonces, pues bueno, en este mundo donde ahora estamos innovando pues tecnológicamente cosas muy importantes, creo que valdría la pena hacer una reflexión respecto hacia dónde vamos y cuáles podrían ser las consecuencias de ello, ¿no? Positivas y Claro. negativas. Claro, y no, o sea, este episodio no está hecho como para hablar de cosas técnicas de Ujú. estas herramientas, sino más bien cuál es el impacto a nivel psicológico, social, emocional, porque pareciera ser que es algo que es una herramienta que viene a sumar y que seguramente sí, pero también viene a impactar emocionalmente, psicológicamente, incluso con nuestras relaciones, ¿no? Entonces, haremos este análisis y evidentemente esperamos que ustedes también se queden pensando en estas cosas. Sí, sí, creo que avanza más rápido de lo que podemos registrar. Ujú. Alguna anotación inclusive, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a hacer ahorita, vienen con esa invitación, ¿no? De dejar el diálogo para que cada quien pueda sacar, pues, una conclusión y pueda ir formando una parte también de su criterio, porque la tecnología tampoco es mala, ¿no? O sea, no va a pasar lo del robot de Will Smith y esas cosas, ¿no? Pero creo que sí deberíamos hacer conciencia sobre su uso, ¿no? Sobre todo, pues, con los fines de este episodio en específico. Este episodio surge de, pues, algunos videos que han estado circulando, sobre todo en redes sociales, relacionados con una foto donde el tío Musk está con una robot, ¿no? No sé, no desconozco si fue real o fue ficticioso, seguramente fue real porque pues él tiene toda la tecnología, ¿no? Tesla es de él. Entonces, a raíz de eso, precisamente en ese video empezaron a surgir como muchos comentarios, especialmente de hombres, donde empezaron a solicitar, así ya, como a la brevedad, la existencia de robots con apariencia femenina. Entonces, había comentarios bastante radicales y había otros más light, y de ahí surge como esta necesidad de reflexionar sobre eso, sobre ese evento, ¿no? Entonces, ya la investigación para este episodio, pues bueno, ahí vimos con algunos videos más sobre estas convenciones sobre tecnología, donde se presentaron, perdón, varios
modelos con varias funciones, que ya lo mencionábamos, ¿no? Drones, helicópteros de una sola plaza, autos que vuelan, perros, etcétera. Y luego, pues nos compartiste, ¿no? Que había también robots con apariencia de hombres, ¿no? Masculina. Ujú. Pero aparte, o sea, tú encuentras esa noticia como Henry, el robot con inteligencia artificial con más de 30 modelos de miembro, ¿no? Y entonces como, Ajá, ok, ajá, haciendo alusión a eso, ¿no? A un sentido utilitario. Y si bien la ética podría permitirnos analizar este fenómeno de una manera un poco más acercada a lo que es adecuado o no para la vida, al final del día, pues a nosotros como psicólogos nos corresponde, me parece a mí, no salvo que sea otra tu opinión, no, nos compete un poco como decir, bueno, ahora qué está pasando, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Las relaciones, por supuesto, interpersonales se van a modificar, se tendrían que modificar por la inercia del movimiento y pues al final, lejos de decir esto es bueno, esto es malo, no en esta dualidad, sino como justo poner en la mesa ciertos puntos para poder formar un criterio al respecto, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de ahí surge, ¿no? Como esta posibilidad de hablar y poner esto sobre la mesa. Y bueno, una de las cosas que nosotros nos preguntábamos era qué necesidades emocionales o psicológicas podrían estar buscando las personas para, pues, satisfacer, ¿no? Y pues en algunos de estos análisis, porque no somos los únicos que lo han hecho, hablan mucho del tema de estas habilidades que se han ido perdiendo con el tiempo. Y ojo, no porque los retros sean mejores que los nuevos, ¿no? Hablando en persona, Ujú. sino porque la tecnología, porque la vida, porque las dinámicas van precisamente cambiando. Hoy las generaciones más jóvenes se comunican de una forma muy diferente a como lo hacían nuestros papás, por ejemplo. Y eso puede impactar precisamente en la demanda de productos precisamente para relacionarte con otras personas o con otras cosas, ¿no? Entonces, un poco creo que hay que poner sobre la mesa este tema de la soledad, ¿no? Este tema de las habilidades sociales y de qué tan fácil es o no para una persona relacionarse con otras. Yo creo que el tema de la pandemia es un gran ejemplo de lo que sucedió con todos nosotros al estar encerrados con tu familia en el mejor de los casos, de forma positiva, ¿no? Porque también podrías haber estado con tu familia en entornos violentos, o estando solo sin la posibilidad de interactuar con otra persona. Entonces, creo que son dos puntos bien importantes para analizar acerca de cómo estas tecnologías podrían venir a favorecer o no esta sensación, este sentimiento o estas emociones que igual y no puedes trabajar, ¿no? Que obviamente podrías trabajar en terapia, pero igual y no lo decides hacer así y estas tecnologías o estas herramientas podrían un poco mitigar esta situación, ¿no? Yo pongo como sobre la mesa esos dos puntos. Sí, me haces pensar que, eh, perdón, nuestra cultura al final del día, o no sé si nuestra cultura, pensando solo en esta parte de América, sino como la cultura en general, como la occidental, tal vez creo que tiene muchos problemas para comunicarse. Y de entrada eso ya genera eh, cierta limitación. O sea, pienso en cómo se han venido construyendo las relaciones interpersonales por las generaciones, ¿no? Entonces, Claro. venimos de estas generaciones y de estas relaciones donde el hombre siempre ha sido, ¿no? Como el que da la cara, como el que va a los eventos públicos, como el que de alguna manera tiene este manejo del lenguaje un poco más hábil, tal vez, o socialmente más hábil. Y luego con el auge del feminismo y las mujeres como intentando ponerse a la par de los hombres en ese sentido, pues trae consigo que muchos nos sintamos amenazados por el otro o la otra. Entonces, desde ahí pienso en cómo expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, inclusive lo que quiero, se complica. Y entonces Ujú. luego, cuando intento establecer un vínculo
con alguien más de un carácter más profundo, pues se me dificulta. Si a eso le sumamos que cuando vienen a consulta y uno le pregunta a la paciente, al paciente, ¿qué estás buscando en esta ocasión que vienes a consulta? Y es muy complicado definirlo, por supuesto, porque pues a eso viene, ¿no? Claro. Pero de entrada sigue siendo complicado como preguntarse, este, tengo miedo de que me lastimen, como todas estas cosas que uno, voy a decirlo así porque no me acuerdo, no se me ocurre otra palabra, pero como que se arriesga de vivir cuando uno tiene un amigo, una amiga, una pareja, lo que sea, ¿no? Como esta vulnerabilidad que puede, entre comillas, vulnerabilidad darte, exponerte al otro. Entonces, desde ahí pienso, por supuesto, si el mundo afuera es violento, pues no voy a querer expresarme y mostrarme. Y le sumo a eso que pues la cultura, sobre todo la occidental, tiene como mucho miedo, pavor al eso, al que los lastimen, ¿no? Entonces, pues pienso así, en mujeres y hombres solos que les cuesta relacionarse, pero que además tienen esta idea de que el otro tiene que satisfacer mis necesidades emocionales, mentales, no sé, ¿sabes? Sí, y aparte creo que eh, tenemos una percepción de la compañía o de las relaciones interpersonales eh, un poquito conflictiva, ¿no? En Ujú, donde el otro, como bien lo dices, tiene como o tiene esta obligación, ¿no? De satisfacer todo eso que el otro necesita. Y eso es súper complicado. Viene un poco del amor romántico, viene un poco de la posesión, viene un poco de la inseguridad, de la falta o baja autoestima incluso, ¿no? Entonces, es un tema súper profundo que al final lo que sale a la superficie es, prefiero comprar algo que pueda satisfacer esto con un botón, muy automático, como muy dentro de lo que puedo controlar. Y entonces, pues el tema con los seres humanos, y creo que lo más maravilloso de ser un ser humano es que somos así hay tantas variables, ¿no? O sea, tú eres único, César, yo soy única, y entonces no ajá, en el sentido egocéntrico, ¿no? Sino más bien como, sí, o sea, todos los factores que hicieron que nos crearan son únicos. Entonces, de ahí la complejidad, no la complicación, sino la complejidad de los seres humanos, ¿no? Es decir, somos cruzados por un montón de variables y pues por eso es tan complicado o difícil pues, relacionarte con el otro, ¿no? Ya no hablemos de relaciones a largo plazo, relaciones profundas, relaciones de confianza, que yo creo que eso es lo más grave que podría perderse entre uno y el otro, ¿no? Entre estas relaciones interpersonales. Esa cuestión como humana de confiar en el otro, de poder ser vulnerable con el otro. Entonces, creo que esta pregunta viene un poco a cimentar eso, ¿no? Como esto que está pasando socialmente, viene una herramienta, una tecnología a satisfacer esa necesidad. ujú. Creo que al final este asunto de por qué hacer un análisis social o cultural, perdón, de los comportamientos de masas implica como que en el individuo esto aterrice y de alguna manera se pueda un poco como ver la película antes de que termine, ¿no? O Mm. sea, como un poco intentando como adivinar qué va a pasar. No adivinando, sino que prediciendo una cosa así, ¿no? Y me haces pensar en no sé si has visto estos memes, estas imágenes que hay luego en redes sociales donde alguien le dice a la inteligencia artificial, oye, actúa como mi novio, contéstame como si fueras mi novio. Y entonces empieza ahí una charla de, este, mi amor, no sé qué, que quién sabe qué. Entonces, pienso que esas necesidades, por supuesto que de carácter emocional, afectivo, pues es algo que no se está cubriendo, ¿no? Y si eso que me parece magnífico que lo que mencionas del amor romántico, pues entonces hace eso, ¿no? Que el ego se exacerbe y entonces tú tengas la necesidad de. Entonces, al final del día, estas ideas que se van como moldeando en el etéreo de la sociedad, pues aterrizan y se vuelven una necesidad, ¿no? Entonces, hay un episodio de Backdoor de como comediantes donde
hacen como esto del algoritmo, ¿no? Como que personifican el algoritmo y entonces le van lanzando a las personas lo que tienen que estar viendo. Ajá. Entonces pienso como en todo eso que al final, pues bueno, va moldeando de alguna manera nuestra personalidad, nuestro criterio, nuestros deseos inclusive, ¿no? Claro. Que ahora, o sea, me encantaría pensar que todo ese algoritmo es alimentado por nosotros mismos y te va a salir el contenido que tú quieres, pero en realidad no, o sea, el tema de las redes sociales y con todo lo que estamos viviendo actualmente, ahí por el 28 de enero, pues la verdad es que la información es poder, ¿no? Y entonces estas herramientas pues también nos sugieren cosas, nos sugieren pensamientos, emociones, compras, deseos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema, otro tema muy interesante, ¿no? Ujú, sí, claro. Ok. Em, Parte de esto que estamos platicando es cómo podría impactar la interacción con estos robots o humanoides en las habilidades sociales y las relaciones interpersonales, que era lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Como un poco esta automatización, este control, esto como tan preciso y controlado, ¿no? Que igual limita que se puedan desarrollar otras cosas en el ser humano. No sé si en algún momento viste la película de Her, se llama así, Sí, Ella. sí. Bueno, es un claro ejemplo, ¿no? Es esta persona que está interactuando con un asistente e Mm, interactúa tanto porque no tiene otras interacciones y de repente empieza a generar un vínculo y se empieza a enamorar de esta asistente y en algún momento cae en cuenta que esta asistente no es única, sino que da servicio a millones de personas y que muy probablemente no sea fiel, ¿no? Precisamente porque da servicio a otras personas. Y es ahí donde como que cae un poquito en cuenta en que se ha perdido de muchas cosas reales por estar interactuando con alguien que técnicamente no existe, ¿no? sí, pero ¿sabes qué? A mí me haces pensar con esto que estas relaciones siempre van a ser de dependencia, como la que las mascotas tienen con nosotros. O sea, el asunto aquí es que justo estos avances tecnológicos pueden estar reproduciendo los mismos patrones de relaciones tradicionales en donde precisamente, ¿no? O Sí. sea, no me acuerdo cómo se llamaba la inteligencia artificial de esa película, pero en algún punto cuando le pregunta justo como yo recuerdo una escena donde están en la biblioteca y él le dice, oye, mis anotaciones. Y en ese momento él ya no tenía la inteligencia artificial porque ¿te acuerdas como que la había sacado, la había Ah, borrado? sí, sí, Y sí. entonces él se da cuenta que es dependiente de la IA en el sentido de la información, ¿no? Pero creo que al final del día la reflexión es justamente eso, o sea, esa relación en realidad es de la cosa o la IA depende de ti o la mascota depende de ti, porque al final del día tú eres el que tiene la autonomía de poder tomar decisiones en función de lo que mejor le convenga, no la inteligencia artificial, no la mascota, no estas relaciones de dependencia en donde pues si hay una figura de autoridad o hay una relación de poder que está pues más que clara, como que no le permite al otro pues la autonomía. Entonces, desde ahí decir qué interacción podría tener este tema en las relaciones sociales, o más bien qué no interacción, qué consecuencia podría tener en las habilidades sociales, pues es esta, pues, ¿no? Genera dependencia. Totalmente. Y yo creo que te incapacita, ¿no? Sí. Un poco, igual estamos haciendo referencias a películas como muy populares, ¿no? Pero no sé si has visto Wall-E. Sí, Y sí. bueno, en algún momento la sociedad, por estos avances tecnológicos, tiene sobrepeso porque ya no se mueve, ¿no? Porque ya Ajá, todo es automático, un botón, te mueves. Entonces, cuando ellos dejan de tener esta tecnología en una parte de la película, incluso caminar es un logro, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que aquí hay un dilema entre el uso de la tecnología para mejorar la vida, ¿no? ajá. Para no mejorar, sino como para hacer más cómoda o más fácil la vida, ¿no? Como de, en lugar de que tú barras, hay un robotcito que todo el día se la pasa limpiando y entonces tú ya no tienes que hacerlo. Y esto estoy poniendo un ejemplo a nivel hogar, ¿no? Como un juguete sexual que es electrónico y te satisface, ¿no? Y entonces como que lo que empieza a hacer esto es que te empiezas a volver incapaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Tanto que genera dependencia.
Y entonces cuando eso no está, eso no prende, no hay luz, no hay electricidad, entonces hay un caos, porque es como, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces Ajá. siento que un poco por eso debería haber este control, ¿no? Muy mesurado de este tipo de tecnologías, porque si no, como que un poco vamos deteriorando esas habilidades que son funcionales y que se ayudan y que en algún momento cruzando la calle te sirve escuchar por si viene un coche o te sirve ver si viene un coche, precisamente para preservar tu vida, ¿no? Entonces, creo que se alinea totalmente este tema de que nos hacen un poco más fácil la vida y nos vuelven un poquito más incapaces y por eso generamos dependencia, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Tan solo con este ejemplo de lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, ¿no? De tener una videollamada en donde, por supuesto, que acercaron a los que estaban lejos, pero Claro. a los que están cerca los alejaron, ¿no? Justo en consulta suele haber mucho esos comentarios, ¿no? De, pues sí está mi esposo junto a mí, pero todo el día está en su teléfono, todo el tiempo está en su teléfono. O al Claro. revés. Bueno, el punto es ese, ¿no? Que ¿cuál sería un punto medio? Está como Ujú. complicado, me parece. Ajá. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Hablando de implicaciones que podría tener la creación de robots específicamente con apariencia humana en temas de percepciones de género, de autoestima masculina, femenina, creo que ahí es un debate, me parece muy serio en el sentido de pues que tendrán que estar involucrados muchos especialistas Ujú. en el tema, pero en lo que nos compete en este momento como psicólogos, pienso que sí, o sea, la consecuencia es de entrada, pues esta repetición de los roles o los estereotipos de género que veníamos desarrollando en la idea anterior. Creo que ese es uno de los más evidentes y que por supuesto impactan en la autoestima de los seres humanos, vuelvo a ponerlo así, porque pues bueno, la autoestima se construye de la información que percibes de los otros, que Claro. los otros perciben de ti. Y en ese Ujú. sentido, pues no solo los robots están todavía como un poco limitados en ese sentido y que además pueden decirte lo que quieres escuchar. Entonces, creo que la consecuencia, pues sí es como un poquito negativa, ¿no? Sí, un poco minimiza lo que somos, ¿no? Y Mm, estandariza como este tema claro. del ideal femenino o del ideal masculino. ¿Cómo debería verse una mujer o verse un hombre para Sí, ser atractivo, para ser una pareja? ¿Qué debería hacer? Entonces, creo que un poco se mantiene este control de lo que debería pasar, pero se pierde esta autenticidad, ¿no? De lo que somos como seres humanos. Y ojo, no estoy diciendo que nos van a suplir, porque creo que este es un punto bien importante en esta pregunta y es este tema de la suplantación, ¿no? Que va desde lo sexual hasta lo capazmente humano, hasta las profesiones, ¿no? Eh, un poco en este tema de no es bueno ni es malo, pienso en estas inteligencias artificiales que han logrado cosas que los seres humanos no. Por ejemplo, ajá, que una persona que no veía, hoy vea en un 80% porque una inteligencia artificial operó a esa persona de los ojos. Eso es real, es un dato real. O sea, una persona que no veía logró con la operación de una inteligencia artificial ver en un 80%. Yo digo, wow, o sea, increíble. Y entonces ese es un gran uso de la tecnología al servicio de la salud, por ejemplo. Y la otra es, si yo puedo pedir mi robot mujer u hombre con ciertas características de cuerpo, de sensaciones, de comportamientos, entonces es cuando yo pienso que minimizamos nuestra autenticidad como seres humanos. De ahí viene lo difícil, ¿no? ¿Cómo llegas a acuerdos, como lo decías? Le apagas el botón y le dices, ya, así quedamos, ¿no? O te avientas este tema de escuchar a tu pareja, tratar de controlarte, o sea, implica mucho más esfuerzo, ¿no? Y entonces, un poco este tema de pues, los humanoides o los robots que tienen esta imagen femenina o masculina, pues viene precisamente como a disminuir esas habilidades, ¿no? sí, y al final del día creo que no van a poder, no sé si en algún punto, espero no lo logren, pero creo que en algún punto no van a poder suplir al humano en el sentido como esencial de la calidez, la ternura, ese tipo de la empatía inclusive, ¿no? Ese tipo de cosas
no sé si en este momento podríamos decir que son como muy de los seres vivos, ¿no? O sea, Ujú. pienso nomás con un perrito, en un gatito, donde puedes generarte esto y la cercanía y un vínculo, pero al final del día, pues bueno, ya está pasando, o sea, ya hay en la convención esta que veíamos del año pasado en Emiratos Árabes, en donde ya había como tal presentación de un modelo de un robot con apariencia femenina, al cual tú le podrías aumentar glúteos, aumentar senos, color de piel, ojos, cabello, lo que sea. Y bueno, el que tú nos presentabas también del robot con apariencia masculina, pienso que al final del día, pues bueno, ¿qué tan, qué tan, qué tan lastimados podríamos estar de las relaciones que hemos tenido como para preferir tener una relación con un robot o con un muñeco? No sé si has visto esta cuenta de TikTok donde está un señor que no sé de dónde es, pero que tiene una pareja que es como de trapo, una mujer de trapo y tiene sus hijitos de trapo. Sí, ¿Sí lo has visto? sí. Entonces, híjole, uno dice, pues bueno, algo no está bien en la azotea, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y entonces, en esta condición, pues bueno, sí habría que revisar qué está pasando en el corazón pues para que eso suceda, ¿no? Ah, entiendo pues que puede haber personas que son muy complicadas, ¿no? Ya lo hemos comentado en episodios anteriores, ¿no? En el de la Navidad, ¿no? La tía que hace los comentarios de los cuerpos, y la novia para cuándo, y bueno, tienes novia y los hijos para cuándo, y para cuándo Entiendo que hay familiares que son complicados, personas que son complicadas, pero al final del día, pues un poco de eso se trata el tema de lo que veníamos sosteniendo, ¿no? Como de la interacción con otro ser vivo implica eso. Tolerancia, paciencia, apertura, como ese tipo de cosas que sí son muy de las relaciones, de seres humanos, ¿no? Claro. Y la otra es que constantemente del contexto estamos recibiendo demandas, ¿no? Claro. Demandas de lo que tendría que pasar. Oye, pues tienes que respetar que no te pases el alto, ¿no? Oye, pues no le puedes gritar al otro sin que exista una consecuencia. Entonces, cuando hablamos un poco del control que se podría tener con estas herramientas, también hablamos un poquito de este dilema moral entre si es, yo voy a poder hacerle lo que sea a Mm, este robot con forma humana, ¿no? Y entonces, aunque no quiera, lo voy a hacer. Y un poco se rompe como este tema de lo que el otro ser humano no te permitiría claro. y lo que sí podrías, entre comillas, hacer con estas figuras humanas, ¿no? En este sentido. Entonces, creo que sí, o sea, al final sí pueden un poco reforzar estos roles y también puede un poco incapacitarnos, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Sí, y me haces pensar en si esto va a traer un recrudecimiento de la violencia. Justo porque lo ético, de alguna manera, en un marco moral, como en el cuadrito donde nos están viendo, de alguna manera lo ético delimita Ujú. lo que podría ser o no ser. Entonces, en este tema de lo no ético, creo que muchos podrían descontrolarse, ¿no? Ujú. Y yo creo que en algún punto sí puede traer un recrudecimiento de la violencia. Un poco, yo personalmente nunca había visto el juego del calamar, nunca. Ándale. Y este Ajá. tema del poder económico, de decir, yo con dinero puedo hacer lo que quiera, y estoy hablando ahorita de una serie, pero no nos vayamos lejos, o sea, creo que Elon Musk, citado por segunda vez en nuestro episodio, pues es un ejemplo de lo que puede pasar. Entonces, qué tanto cambia este dilema cuando yo digo yo te compré, como en este tema de posesión de Claro. capital, ¿no? Y decía, yo te compré y yo te utilizo cuando quiera, ¿no? Sí, claro, Entonces, y al final son los esclavos en los siglos pasados, ¿no? Yo te compré, yo te puedo usar, o sea, creo que ese avance tecnológico podría traer un retroceso, de otros sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que podríamos acentuar esta parte de ese ético, ¿no? Un robot con características humanas.
que además pues tiene ese objetivo, ¿no? Ser o fungir como compañía. Creo que el dilema sigue o seguirá estando en la mesa porque hace falta el punto de vista de los otros involucrados, pero al menos en el tema que tiene que ver con esto que nos atañe de la psicología, creo que no es ético en el sentido de que creo que muchos van a estar eh, impulsados por un deseo de una relación de dependencia o una relación que promueva los estereotipos de género como lo venimos sosteniendo, las relaciones de poder Ujú, con esto. Y también creo que no es ético porque implica cierta comodidad de ujú, no vencer como mis heridas emocionales, como mis problemas psicológicos, entendidos como la incapacidad de expresarme, de ser asertivo, que ha sido una cosa que es así bien constante en temas de pareja y que además implica que en esa comodidad pues yo no me mueva, ¿no? Y me estanque, ¿no? En ese sentido, entonces pienso que no, creo que no sería ético. sí, No sé qué pienso un piensas poco. tú. Sí, pienso que, o sea, pensando como en esta idea de que la tecnología viene a facilitar la vida, mm, sí, sí cumple con ese objetivo, pero no trabaja lo que es de fondo. Es como si tuvieras gripe, y lo voy a poner muy médico, y solamente te tomarás un paracetamol para que no te doliera, pero en realidad hay un origen mucho más profundo. Entonces siento que puede mitigar el problema, es un curita, pero al final la raíz ahí está y está doliendo y yo creo que esto, o sea, a mediano y largo plazo, puede traer consecuencias psicológicas mucho más fuertes, trastornos mucho más incapacitantes y mucho más peligrosos para la persona y para la sociedad y las personas que lo rodean, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no es ético. Sí, y con este tema del capitalismo, pues puedes comprar todo lo que necesitas para no salir de tu casa. Y entonces pienso, pues bueno, aislarte a voluntad puede generar soledad a voluntad, ¿no? Claro. Entonces, pues tú le preguntas a la IA algo y siempre te va a responder, ¿no? Es que es como esta inmediatez, esta disposición al 100%, o sea, claro, ¿no? O sea, sí hay un servicio 24 horas al día, 365 días al año. Cuando eso igual y no puede pasar con tu pareja, ¿no? Igual le dice, ay, no, yo Ajá, hoy zafo, ¿no? claro, Hoy no quiero claro, hablar, hoy no quiero estar contigo. Entonces, también cómo enfrentas el rechazo, ¿no? claro. Creo que ese es de los importantes, ¿no? Sí, Con, con estos comentarios que yo te decía que había visto en la foto de Elon Musk, muchos hombres de los comentarios más radicales tenían que ver eso, ¿no? Con que, pues bueno, el robot no me va a estar chingando, o el robot no va a estar molestándome, o el robot no me va a decir 50 y 50, ¿no? Como ese, o sea, desde esas posturas donde el machismo, los masculinismos y todas esas cosas que tienen que ver con el patriarcado están operando, pues pienso que es muy útil, cómodo y conveniente que tenga claro. una robot a la que pueda usar y apagar, usar y apagar. Entonces, en el sentido de vista, como tú lo dijiste, utilitario, creo que podría traer muchas más consecuencias. En el sentido de vista, tal vez como utilizarlo, tal vez como un juguete sexual o ese tipo de cosas, pues cada quien vivirá su sexualidad como mejor le convenga, pero, pues bueno, sí tiene implicaciones psicológicas, emocionales, creo que yo, como tú lo mencionas, complejas y profundas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que un poco viene alineada esta pregunta. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios psicológicos de interactuar con inteligencia artificial diseñada para parecer humana? Yo creo que algo que tendríamos que estarnos preguntando constantemente es si eso que estoy viendo es real, ¿no? En algún momento, cuando hubo este boom de la inteligencia artificial, que no es ahora, sino ya tiene varios años, hablaban mucho de, oye, ¿esto sí será real? ¿Esto que me dijo es fidedigno? O sea, esta información que me está dando sí es certera. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que desarrollar y seguir alimentando esta habilidad, ¿no? De preguntarnos, de decir, a ver, ¿esto sí estará pasando así o qué posibilidades puede ser de que sea falso? Creo que hoy el contexto nos demanda mucho eso, pero igual y es una habilidad que no nos encanta tener o que no nos encanta fomentar. ¿Por qué?
implica energía, ¿no? Implica que le dediques un tiempecito, que digas, mejor sí le doy like o no le doy like, ¿no? Entonces, creo que uno de los riesgos más fuertes es empezar a creer que eso que nos dicen es real, o sea, que sí es certero, ¿no? Porque al final del día puede que esté errónea esa inteligencia artificial, porque es algo que se está aprendiendo, es algo que está como un poco ejercitándose y que no es totalmente cierto. Entonces, creo que uno de los riesgos sería ese, como perdernos de la realidad, ¿no? Que indudablemente yo creo que va a pasar. O sea, indudablemente yo creo que va a pasar. De hecho, podemos verlos con nuestros sobrinos, hijos, que todo el tiempo están en el teléfono y de repente se abstraen como de esta parte, ¿no? Y tienen atrofias a nivel social. Ujú, Eh, Me haces pensar en los sentidos, en la ujú, sobreestimulación de los sentidos, ¿no? En este momento, pues es el visual, pero cuando esta tecnología está al alcance del común de la población, creo que podría traer ahí una modulación en ciertos sentidos como el tacto, ¿no? No sé, como el oído inclusive, ¿no? Eh, Esto que mencionaste con la idea anterior de la tolerancia me parece muy importante también, porque la tolerancia, la, la frustración, producto de que algo no ujú, se logre, pues te enseña algo, ¿no? En los niños chiquitos te enseña a esperar y en claro. los adultos te enseña que las cosas no siempre van a ser como tú quieres. Y eso es un gran problema, porque justo con estas peleas, ¿no? Entre el feminismo y las corrientes del masculinismo, pues viene precisamente en esa hendidura, en esa brecha que establece ahí la misma, el mismo roce, la misma pelea, vienen estas cosas de los robots con inteligencia artificial ahí a subsanar esa parte, ¿no? Entonces yo pienso en los hombres que hemos sido educados bajo este proteccionismo de lo social, cómo vienen a reproducir esos mismos estereotipos de decir, pues bueno, el robot, lo que sea, pues no me va a decir que no, o no me va a poner un alto, ¿no? Inclusive en los videos que estuvimos revisando, muchos de esos robots hacían una especie de memoria o de guardado de las prácticas que a la persona le gustaban. Entonces, en ese sentido, yo pienso, pues bueno, en algún punto eso puede deschavetarte muy cañón, ¿no? Y generar Sí. otro tipo de consecuencias, ¿no? Aspectos positivos. ¿Alcanzas a ver alguno? Eh, Seguro hay. a Ah, mí, este tema de un robot operó a alguien, y repito el ejemplo, que no veía y ahora ve un 80%, a mí se me hace la cosa más espectacular. Porque digo, entonces superó este límite humano en beneficio de la salud de una persona, ¿no? De la salud visual en este caso. Entonces, creo que en ese sentido, cuando se curan enfermedades súper graves, cuando tienes la posibilidad de darle una mejor calidad de vida a una persona, creo que ahí se me hace muy, muy buena la intervención. Ojo, debería haber mucha más prevención, ¿no? O sea, no deberías de llegar a un punto en donde tienes diabetes y puedes cambiar tu órgano. O sea, creo que eso ya no, como que no cuadra en ese sentido de la prevención y la preservación de la vida, pero en casos extremos de accidentes, de enfermedades que surgieron desde el nacimiento, cosas así que puedes mejorar la vida de la persona, a mí se me hace increíble, así súper, súper bueno, ¿no? Pero para preguntarle qué le vas a responder a tu novio porque no quiso ir contigo a la fiesta y preguntarle a la IA es un montón de agua, no lo hagas, ¿no? O sea, preservar esas herramientas también implican recursos naturales, también implican recursos energéticos, entonces como que siento que solamente para esos casos así son súper funcionales. esto que dices está bien interesante porque yo no sabía o yo no tenía en cuenta, ¿no? Que se utiliza agua para refrigerar los servidores de las IAs, ¿no? Cualquiera que sea. Y en realidad cada que tú consumes alguna cosa en internet, pues requiere Así es. bueno, no solo el agua, sino la electricidad, ¿no? Para generar ahí, pues lo necesario para que la IA y las condiciones sigan funcionando, ¿no? Creo que el debate no se va a terminar aquí, creo que es un debate que va a seguir continuando y que se va a seguir modificando en función de los avances.
¿no? Porque, bueno, ya no necesitas la apariencia humanoide, sino ya lo puedes tener acá, ¿no? En tu teléfono y le preguntas. Sí. Entonces, el debate no se va a terminar aquí, por favor, pues ponnos en los comentarios qué piensas, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? No sé, ¿no? Y Sí, pues bueno, ajá. totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, como es costumbre, Cestaringo, vamos a completar la frase de ojalá hubiera sabido antes. ¿Quieres iniciarla tú o yo la inicio? No, yo quisiera iniciarla. Pues ojalá hubiera sabido antes que iba a haber robots para comprarme uno, ¿no? No, no es cierto. Eh, es muy interesante este tema porque mucho de la psicología está como basada en cosas que no tienen como muchos avances, sobre todo a nivel tecnológico, y creo que los psicólogos nos ponen un reto muy, muy, muy bueno por delante, y es justamente como dar estos saltos para poder adaptar lo que sabemos de la teoría, lo que hemos tenido en la práctica, para adaptar a esta parte, ¿no? Porque, bueno, voy a mencionarlo rápido, pero por ejemplo, el tema de la pornografía, por supuesto, tiene que ver con el uso de Claro. las tecnologías, ¿no? Y que con el recrudecimiento de la violencia versus, o más bien aunado a este tema de la IA y estas cosas, pues bueno, creo que eso no va a haber pues no va a haber un fin pronto. Y como último comentario, hay IAs, ¿no? Que están haciendo cuentas en OnlyFans y que están generando muchos miles de dólares, de millones de dólares, con modelos creados con inteligencia artificial. Entonces creo que, pues bueno, se va a poner bueno en algunos años este debate. Y yo creo, como para cerrar y sumar en este tema de ojalá hubiera sabido antes, obviamente no íbamos a saber que iba a existir inteligencia artificial, pero creo que es muy importante que no perdamos esas habilidades básicas, ¿no? Puede haber Mm, un montón de cosas que puedan facilitar nuestra vida, pero no perder esas cosas básicas te va a ayudar a que si en un momento se va la luz y tienes que barrer tu casa, la barras. Y estoy haciendo como un ejemplo súper superficial, ¿no? Pero hablo de cosas mucho más complejas como una suma, como una resta, como saber dirigirte, saber comunicarte. Entonces, no pierdan tus habilidades básicas. Sí, me haces pensar que cuando se va la luz, antes teníamos una práctica con mi familia de sentarnos todos en la mesa a platicar, Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas tienen que seguir. Y nada más lo dejo como para otro episodio, como para el análisis posterior, pero ¿qué onda con los que no quieren tener hijos o hijas, ¿no? Y que las familias están reducidas y que este tema de la IA con los robots puede ahí pues Sí, generar más debate al respecto, ¿no? sí, es todo un tema. Tendremos que hacer un episodio para eso. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Échenos ahí un seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Ya andamos en TikTok, vamos a estar subiendo cosas. Nos vemos en la siguiente. Muchas Sí, gracias.